Hola amigos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Gracias por la oportunidad que me dan de entrar en sus hogares, en sus dispositivos móviles. En esta noche ya teníamos muchos días de no conectarnos para leer la palabra de Dios juntos. Han surgido muchas cuestiones, principalmente de ellas, bueno, estuve un poco mal de salud. Después ahora mi papá sí, ya lleva un mes de estar en cama. Gracias a Dios nuevamente se está recuperando poco a poco, pero ya un mes de él estar muy delicado de salud, y por eso no nos hemos conectado en este espacio, pero sin embargo hemos estado siempre sirviendo al Señor en, en la iglesia, con nuestros amigos, viendo cómo aportar en la obra de Dios. Así que sean bienvenidos los primeros que están conectados. Gracias por conectarse. Siempre recordarles que en este espacio pueden ustedes comentar algo que les llame la atención, y juntos vamos a aprender de la palabra de Dios en esta oportunidad. Así que sean bienvenidos, queridos amigos. En esta noche empezamos ya nuestra lectura en el libro de Números. Habíamos terminado de leer, de lecturar la palabra de Dios en el libro de Levítico. Empezamos con el libro de Números de la siguiente manera. Dice: censo de las tribus de Israel. El primer día del segundo mes del segundo año, desde la salida de Israel de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés, que se encontraba en el santuario, en el desierto del Sinaí. Haz un censo de todos los hombres mayores de 20 años capaces de ir a la guerra. En la lista anota la tribu y familia a la que pertenezcan. Aarón y tú deben organizar este trabajo con la ayuda de los siguientes jefes de cada tribu. Rubén, la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Simeón, en la tribu de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai. En la tribu de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. En la tribu de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. En la tribu de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Hijos de José: Efraín, Elisama, hijo de Amiud. Tribu de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De la tribu de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Dan, en la tribu de Dan, Ahieser, hijo de Amisadai. Tribu de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. En la tribu de Neftalí, Ahari, hijo de Enán. Estos eran los jefes de tribus seleccionados del pueblo, entre el pueblo. El mismo día Moisés y Aarón y los jefes de tribus que acaban de mencionar convocaron a todos los hombres de Israel de más de 20 años para que se inscribieran indicando su tribu y familia, como el Señor le había dicho a Moisés. La tabla resultante. Tribu de Rubén, el hijo mayor de Jacob, 46.500 personas. Simeón, 59.300 personas. Tribu de Gad, 45.650 personas. Judá, 74.600 personas. Isaacar, 54.400 personas. Zabulón, 57.400 personas. José, Efraín, hijo de José, 40.500 personas. José, Manasés, hijo de José, 32.200. Benjamín, 35.400. Dan, 62.700. Aser, 41.500. Neftalí, 53.400 personas. Total, 603.550 hombres mayores de 20 años. Esa cifra no incluía a los levitas, pues el Señor le había dicho a Moisés: excluye a toda la tribu de Leví, porque los levitas tienen que hacerse cargo del trabajo del santuario y de su transporte.
tienen que vivir cerca del santuario, y cuando éste deba ser trasladado, los levitas deberán desmontarlo y montarlo. Si cualquiera otra persona lo toca, deberá ser ejecutada. Cada tribu de Israel acampará por separado y tendrá su bandera propia. Las tiendas de campaña de los levitas estarán situadas en torno al santuario para proteger al pueblo de la ira de Dios. Así pues, todas las instrucciones que el Señor le dio a Moisés se llevaron a cabo. Seguimos leyendo. Capítulo 2. Ubicación de cada tribu. El Señor dio también instrucciones a Moisés y a Aarón. Cada tribu tendrá su propio campamento con un mástil y la bandera de la tribu. Y en el centro de estos campamentos estará el santuario. La ubicación de las tribus. Campamento del este. Judá. Jefe Naasón, hijo de Aminadab. Situación: al este del santuario. Censo 74,600. Tribu de Isaacar. Jefe Natanael, hijo de Suar. Situación: junto a Judá. 54,400. Tribu de Zabulón. El jefe Eliab, hijo de Elón. Situación: junto a Isaacar. Censo: 57,400 personas. El total de los que estaban en el campamento junto a Judá era de 186,400. Estas tribus abrían la marcha siempre que los israelitas tenían que trasladar el campamento. Campamento del sur. Tribu Rubén, jefe Elisur, hijo de Sedeur. Situación: al sur del santuario. Censo: 46,500 personas. Tribu de Simeón, jefe Selumiel, hijo de Surisadai. Situación: junto a Rubén. Censo: 59,300 personas. Tribu de Gad, Eliasaf, jefe Eliasaf, hijo de Reuel o Deuel. Situación: junto a Simeón. Censo: 46,650 personas. Así que el total de los que estaban en el campamento junto a Rubén eran de 151,450. Estas tres tribus eran de las segundas en marchar cuando los israelitas viajaban. Luego seguían el santuario con los levitas. Durante los viajes, cada tribu se mantenía en torno a su bandera, conservando el lugar, el orden y la distancia que había entre cada una cuando acampaban. Campamento del este. Tribu de Efraín, jefe Elisama, hijo de Amiud. Situación: al oeste del santuario. Censo: 40,500 personas. Tribu de Manasés, jefe Gamaliel, hijo de Pedasur. Situación: junto a Efraín. Censo: 32,200 personas. Tribu de Benjamín, jefe Abidán, hijo de Gedeoni. Situación: junto a Manasés. Censo: 35,400 personas. El total de los que estaban en el campamento junto a Efraín era de 180,000 y eran los terceros en marchar. Campamento del norte. Tribu Dan, jefe Ejiezer, hijo de Amisadai. Situación: al norte del santuario. Censo: 62,700 personas. Tribu de Aser, jefe Pagiel, hijo de Ocrán. Situación: junto a Dan. Censo: 41,500 personas. Tribu de Neftalí, jefe Ahira, hijo de Enán. Situación: junto a Aser. Censo: 53,400 personas. El total de los que estaban en el campamento junto a Dan eran de 157,600. Estos cerraban la marcha cuando Israel se trasladaba. En resumen, los ejércitos de Israel sumaban 603,550, sin incluir a los levitas que quedaban exentos por el mandamiento que el Señor le había dado a Moisés. Así pues, el pueblo de Israel asentó sus campamentos, situándose y marchando cada tribu
bajo su bandera en los lugares que el Señor le había indicado a Moisés. La tribu de Leví. En la época que el Señor habló a Moisés en el monte Sinaí, los hijos de Aarón eran Nadab el mayor, Abiú, Eleazar e Itamar. Todos ellos fueron ungidos para el sacerdocio y dedicados para el servicio del santuario. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor en el desierto del Sinaí porque utilizaron un fuego diferente al que Dios les había indicado. Y como no tenían hijos, solo quedaron Eleazar e Itamar para ayudar a su padre Aarón. Ministerio de los levitas. Entonces el Señor le dijo a Moisés: convoca a la tribu de Leví y preséntalos a Aarón para que sean sus ayudantes. Seguirán sus instrucciones y realizarán los deberes sagrados del santuario en el lugar de todo el pueblo de Israel, al cual representan. Se encargarán de todos los suministros del santuario y de su mantenimiento, pero solo Aarón y sus hijos estarán autorizados para desempeñar este cargo. Cualquiera otro que se atreva a hacerlo morirá. Elección de los levitas. Además, el Señor le dijo a Moisés: he aceptado los levitas en sustitución de todos los primogénitos del pueblo de Israel. Los levitas me pertenecen a cambio de todos los primogénitos. Desde el día que maté a todos los primogénitos de los egipcios, me he reservado para mí a todos los primogénitos de Israel. Tanto los hombres como los animales son míos. Yo soy el Señor. Censo de la tribu de Leví. El Señor le habló de nuevo a Moisés en el desierto del Sinaí, diciéndole: haz el censo de la tribu de Leví, indicando el clan a que pertenece cada persona. Cuenta a todos los hombres desde un mes de nacidos en adelante. Y Moisés lo hizo. Estos fueron los resultados: hijo de Leví, Gersón; nietos de Leví, Libni, Simi. Censo 7,500. Jefe, Eliasaf, hijo de Lael. Situación: al oeste del santuario. Responsabilidades. La responsabilidad de estos dos clanes de levitas consistía en cuidar el santuario, sus cubiertas, sus cortinajes de entrada, la cortina que cubría la valla que rodeaba el patio, la cortina de la entrada al patio del santuario, el altar y todas las cuerdas que se usaban para armar el santuario. Coat, Amirá, Isa, Hebrón, Uziel. 8,600. Jefe, Elisafán, hijo de Uziel. Situación: al sur del santuario. Responsabilidades. Las responsabilidades de estos 4 clanes de levitas consistían en cuidar el cofre, la mesa, el candelabro, los altares, los diversos utensilios empleados en el santuario, el velo y todo lo que fuera necesario para sus usos. Nota: Eleazar, hijo de Aarón, fue el administrador general de los jefes de los levitas y tuvo la responsabilidad de supervisar el santuario. Merari, nietos de Mahl y Musi. Censo: 6,200 personas. Jefe, Suriel. Situación: al norte del santuario. Responsabilidades. La responsabilidad de estos 2 clanes consistía en cuidar la estructura de la tienda del santuario, los postes de las bases de los postes y todo lo que fuera necesario para sus usos. Los postes que hay en torno al patio con sus bases y estacas y cuerdas. La tribu de Leví. La zona del santuario estaba reservado para las tiendas de Moisés y Aarón y sus hijos, quienes tenían la responsabilidad máxima sobre el santuario en representación del pueblo de Israel. Si alguien que no fuera sacerdote ni levita entraba en el santuario, debía ser ejecutado. Así que los levitas, contados por Moisés y Aarón por mandamientos del Señor, sumaban 22,000 varones de más de un mes de edad. Los levitas y los primogénitos.
Entonces el Señor le dijo a Moisés: ahora haz un censo de todos los primogénitos de Israel, de más de un mes de nacidos, e inscríbelos por sus nombres. Los levitas serán míos en sustitución de los primogénitos de Israel, y el ganado de los levitas es mío en sustitución de los primogénitos del ganado de toda la nación. Yo soy el Señor. Así pues Moisés hizo el censo de todos los primogénitos de Israel, como el Señor le había ordenado, y vio que el número de primogénitos que más de un mes de nacidos era de 22,273. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dame a los levitas a cambio de los primogénitos del pueblo de Israel, y dame el ganado de los levitas a cambio de los primogénitos del ganado del pueblo de Israel. Sí, los levitas serán míos. Yo soy el Señor para redimir los 273 primogénitos que exceden del número de los levitas. Paga 70 gramos de plata por cada uno a Aarón y a sus hijos. Moisés pues recibió dinero para redimir a los primogénitos que sobrepasaban el número de los levitas. Todos los demás estaban redimidos porque los levitas habían sido entregados al Señor en su lugar. El dinero recogido ascendió a un total de más de 16 kilos de plata, y Moisés se lo dio a Aarón y a sus hijos, tal como el Señor había mandado. Capítulo 4. Seguimos leyendo la palabra de Dios, el capítulo 4. Ok. Seguimos, dice: entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: haz el censo del grupo de Coat en la tribu de Leví. Este censo debe incluir a todos los hombres entre 30 y 50 años capaces de trabajar en el santuario. Estos serán sus sagrados deberes. Cuando el campamento se traslade a Aarón y sus hijos entrarán primero en el santuario, quitarán el velo y cubrirán el cofre con él. Luego cubrirán el velo con pieles de cabra y taparán los pieles de cabra con paño azul, y pondrán en los anillos del cofre las varas para transportarla. Luego extenderán un paño azul sobre la mesa donde se exhibe el pan de la presencia, y pondrán sobre ese paño los platos, cucharas, tazas y el pan. Extenderán un paño escarlata sobre todo eso, y por último lo taparán todo con piel de cabra. Después meterán las varas en los anillos de la mesa para el transporte. Luego taparán con un manto azul el candelabro, las lamparillas, las despabiladeras, las bandejas y el depósito del aceite. Todos estos objetos serán envueltos en piel de cabra y paquetes que pondrán en unas barras de madera. A continuación taparán el altar de oro con un paño azul, lo cubrirán con pieles de cabra y meterán las varas para transportarlo. Todos los demás utensilios del santuario irán envueltos en un paño azul tapado con pieles de cabra y colocados sobre unas barras de madera. Quitarán las cenizas del altar y lo cubrirán con un paño púrpura. Todos los utensilios del altar se pondrán en ese paño: los cerniceros, los garfíos y los braseros y los tazones se taparán todo con pieles de cabra. Por último, se colocarán las varas para su transporte. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de empacar el santuario y todos los utensilios, el clan de Coat vendrá y trasladará todos los paquetes al nuevo lugar del campamento. Pero no deben tocar objetos sagrados para que no mueran. Este es el trabajo sagrado de los hijos de Coat. Eleazar, el hijo de Aarón, se encargará del aceite para las lámparas del incienso, del grano para la ofrenda diaria y del aceite de la unción. En otras palabras, la supervisión de todo el santuario y de todo lo que en él hay será responsabilidad suya. También el Señor le dijo a Moisés y a Aarón: no permitan que las familias de los hijos de Coat se destruyan. Estos
lo que tienen que hacer para que no mueran cuando trasladen las cosas santas. Aarón y sus hijos tratarán con ellos y les indicarán lo que cada uno debe transportar. Aparte de esto, nunca deben entrar en el santuario ni por un momento, porque si se atreven a mirar los objetos sagrados, morirán. Misterios de los gersonitas. El Señor le dijo a Moisés: haz el censo del clan de Gersón, de la tribu de Leví, y de todos los hombres entre 30 y 50 años, aptos para el trabajo sagrado en el santuario. Sus funciones serán las siguientes: transportarán los cortinajes del santuario, el santuario propiamente dicho con sus cubiertas, la cubierta superior de la piel de cabra, la cortina de la entrada del santuario. También transportarán las cortinas que tapan la valla del atrio, la cortina de la entrada del atrio que rodea el santuario y el altar. También transportarán el altar, las puertas y todos los accesorios. Serán totalmente responsables de estos objetos. Aarón o cualquiera de sus hijos pueden encomendar estas tareas a los gersonitas, pero estos serán directamente responsables ante Itamar, el hijo de Aarón. Ministerio de los meraritas. Luego, el censo del clan Merari de la tribu de Leví, incluyendo todos los hombres entre 30 y 50 años aptos para el trabajo en el santuario. Cuando se traslade el santuario, ellos transportarán la estructura del mismo, las barras, las bases, la estructura de la valla del atrio con sus bases y estacas, cuerdas y todo lo necesario para su uso y reparación. Consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que llevar. El clan de Merari también será responsable ante Itamar, hijo de Aarón. El censo del clan de Coat. Así pues, Moisés, Aarón y los demás jefes hicieron el censo del clan de Coat, incluyendo a todos los hombres entre 30 y 50 años aptos para el servicio del santuario, y vieron que el número total era de 2,750. Todo esto lo hicieron en cumplimiento de las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. Censo del clan de Gersón. El censo similar del clan de Gersón dio una cifra de 2,630 y el clan de Merari 3,200. Conclusión. Así que Moisés, Aarón y los demás dirigentes de Israel vieron que el total de los levitas entre 30 y 50 años aptos para el servicio en el santuario y para transporte era 800,580. Este censo se hizo en obediencia a las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. Seguimos lecturando la palabra de Dios. Gracias por los que están conectados. Gracias a mi hermana Susana, allá en la ciudad capital. Hay más amigos conectados. Un país mejor, Maribel, en Santa Lucía, Utatlán. Alexander, muchas bendiciones, brother, allá en Sololá. Gracias a todos por conectarse. Seguimos lecturando la palabra de Dios, capítulo 5 de Números. Otras instrucciones que el Señor dio a Moisés. Informa al pueblo de Israel que deben sacar a todos los leprosos del campamento y a todos los que padecen de flujo, así como a los que se han contaminado tocando a un muerto. Esto es aplicable tanto a hombres como a mujeres. Sáquenlos para que no contaminen el campamento donde yo habito con ustedes. Estas instrucciones que les acabo de dar. Confesión y restitución por daños. Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que cuando alguien, sea hombre o mujer, sea infiel, el Señor, por pecar contra su prójimo, debe confesar su pecado y debe restituir a la persona perjudicada completamente el daño, añadiendo el 20%.
Pero si la persona perjudicada ha muerto y no hay un pariente cercano a quien se pueda hacer el pago, entonces la restitución debe de dársela al sacerdote junto con un cordero como restitución. Cuando el pueblo de Israel lleve una ofrenda al Señor, la ofrenda quedará como posesión de los sacerdotes. Ley sobre los celos. Y el Señor le dijo a Moisés: dile al pueblo de Israel que si la esposa de un hombre comete adulterio, pero no hay pruebas por falta de testigos, y él tiene sospechas y está celoso, el marido llevará a su mujer ante el sacerdote junto con una ofrenda por ella, consistente con 2,5 kilos de harina de cebada, sin aceite ni incienso, porque es una ofrenda de celos, con el fin de averiguar la verdad en cuanto si así es culpable o no. El sacerdote presentará a la mujer ante el Señor y lo pondrá agua santa en una jarra de barro, mezclándola con polvo del suelo del santuario. La mujer desatará sus cabellos y pondrá en sus manos la ofrenda de los celos para determinar si las sospechas de su marido están o no justificadas. El sacerdote estará de pie delante de ella, sosteniendo el jarro con agua amarga que trae la maldición. El sacerdote lo pondrá bajo juramento para jurar que es inocente, y a continuación le dirá: si ningún hombre se ha acostado contigo excepto tu marido, que quedes libre de tus efectos, de los efectos de esta agua amarga que trae maldición. Pero si has cometido adulterio, que el Señor te maldiga en medio de tu pueblo, y no puedas tener hijo y tu vientre se hinche. Entonces le pedirá a la mujer que diga: sí, así sea. A continuación el sacerdote escribirá las maldiciones en un libro y las lavará con el agua amarga. Cuando la mujer se beba el agua a instancia del sacerdote, ésta se hará amarga dentro de ella si es culpable. Entonces el sacerdote tomará la ofrenda de los celos, le mecerá ante el Señor y lo llevará al altar. Tomará un puñado de la ofrenda, lo quemará sobre el altar, luego ordenará a la mujer que se beba el agua. Si ella se ha contaminado cometiendo adulterio contra su marido, el agua se volverá amarga en su interior, y su vientre se hinchará y sus muslos se secarán, y ella será maldita en su nación. Pero si ella es fiel a su marido y no ha cometido adulterio, no le pasará nada, pronto quedará encinta. Esta es pues la ley en cuanto a la esposa infiel, en cuanto a las sospechas de su marido respecto a su mujer. Esta es la ley que se aplicará cuando una esposa sea infiel a su marido, o éste sospecha que le ha sido. El marido llevará a su mujer ante el sacerdote, y éste actuará como se ha dicho antes. El marido no será juzgado por haberse causado tan terrible enfermedad, pues ella es la responsable. Bien, queridos amigos, estamos llegando al capítulo ya 5 del libro de Números. Vamos sobre el capítulo 6 de esta oportunidad. Queremos aprovechar este tiempo que ya teníamos un par de días de no conectarnos, y queremos aprovechar al máximo estos momentos para poder llegar nuevamente ¿cómo les diría? Para llegar nuevamente al ritmo con que veníamos lecturando la palabra de Dios en este medio. Los nazareos, capítulo 6. El Señor también le dio a Moisés estas instrucciones para el pueblo de Israel. Cuando un hombre o una mujer haga el voto del nazareato, consagrándose al Señor en un modo especial, durante todo el periodo de su consagración, el Señor no debe probar bebidas fuertes, ni vino añejo, ni vino recién hecho, ni mosto, ni uvas pasas. No puede comer nada de lo que proviene de la uva, ni siquiera los granillos o ollejo. Durante todo ese tiempo nunca se cortará el cabello, pues es santo y consagrado al Señor. Por eso debe dejar que le crezca. Tampoco podrá
acercarse a un cadáver durante el tiempo de su voto, aunque se trate del cuerpo de su padre o de su madre, hermano o hermana, pues su voto de consagración sigue teniendo efecto y está consagrado al Señor durante todo ese tiempo. Si se contamina porque alguien cae muerto junto a él, 7 días después se afeitará su cabeza contaminada, así quedará limpio de la contaminación por haber estado en presencia de un cadáver. Al día siguiente, el octavo, lo llevará 2 tórtolas y 2 palomillos al sacerdote en la entrada del santuario. El sacerdote ofrecerá una de estas aves de modo de ofrenda por el pecado y la otra como ofrenda totalmente quemada, y así reparará el problema de su contaminación. Ese mismo día deberá renovar sus votos y dejar que el cabello le vuelva a crecer. Los días que cumplió del voto antes de su contaminación no serán válidos. Debe empezar de nuevo con otro voto y debe presentar un cordero de 1 año en pago por su culpa. Al terminar el período de su consagración al Señor, irá a la entrada del santuario y ofrecerá como ofrenda quemada al Señor un cordero de 1 año sin ningún defecto. También ofrecerá una cabra de 1 año sin ningún defecto, en pago por sus pecados, un cordero sin defecto como ofrenda de paz, una cesta de panes sin levadura, panes hechos con harina fina y aceite de oliva, hojaldres sin levadura, untados con aceite y con correspondientes ofrendas de grana y bebidas. El sacerdote presentará estas ofrendas ante el Señor. Primero la ofrenda por el pecado y la ofrenda quemada, luego el cornero y de la ofrenda del paz junto con la cesta de pan sin levadura, y por último la ofrenda de grano y la ofrenda de bebidas. Entonces el nazareo se cortará el cabello que se dejó crecer como señal de su voto de separación. Esto se hará a la entrada del santuario y a continuación se echará el cabello al fuego junto con el sacrificio de la ofrenda de paz. Después de afeitar la cabeza del devoto, el sacerdote cogerá la paletilla asada del cordero, uno de los panes hechos sin levadura y una de las hojaldres, y lo pondrá en las manos del hombre. Luego el sacerdote lo mecerá ante el Señor como se hace con las ofrendas. Todo esto será una porción santa para el sacerdote, así como también la costilla y la paletilla que fueron mecidas ante el Señor. Después de esto el nazareo debe beber otra vez vino, pues ha quedado libre de su voto. Ese es el reglamento para el nazareato y para sus sacrificios al terminar el periodo de la dedicación especial. Además de estos sacrificios deben traer la ofrenda que prometió cuando hizo el voto de hacerse nazareo, bendición sacerdotal. Luego el Señor dijo a Moisés: diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan al pueblo de Israel lo hagan con esta bendición. El Señor te bendiga y te guarde, que el rostro del Señor resplandezca sobre ti, que Él te sea propicio, te muestre su favor y te dé su paz. Así como con Aarón y sus hijos invocarán sus bendiciones sobre el pueblo de Israel, y yo los bendeciré. Capítulo 7. Vamos sobre el capítulo 7 del libro de Números. Sí, número 7. Estoy viendo algo por acá. Sí, capítulo 7 de Números. Okay. Bueno, vamos a leer este capítulo. Dice de la siguiente manera: ofrendas para la consagración del santuario. Moisés ungió y santificó el santuario, incluyendo el altar y los utensilios, del mismo día en que se terminó de su montaje. Entonces los dirigentes de Israel, los jefes de las tribus que habían organizado el censo, presentaron sus ofrendas. Trajeron 6 carros cubiertos, tirados cada uno de ellos con 2 bueyes, un carro por cada 2 jefes y un buey por cada uno.
y los presentaron ante el Señor a la entrada del santuario. Acepta las ofrendas, le dijo el Señor a Moisés, y utiliza sus carros para el trabajo del santuario. Entrégaselos a los levitas para que los necesiten. Moisés, por lo tanto, hizo entrega de los carros y los bueyes a los levitas. El clan de Gersón se lo dio para uso de ellos, 2 carros y 4 bueyes. 4 carros y 8 bueyes fueron entregados al grupo de Merari, que estaba al mando de Itamar, hijo de Aarón. El grupo de Coat no se le dio ningún carro ni ninguna yunta, ya que se les había requerido que transportaran en los hombres la parte que les correspondía del santuario. Ofrenda para la dedicación del altar. Los jefes presentaron también unas ofrendas de dedicación el día en que el altar fue ungido, colocándolas sobre el altar. El Señor le dijo a Moisés que cada uno traiga en días diferentes una ofrenda para la dedicación del altar. Ofrenda de Judá. Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá, fue el primero en presentar su ofrenda. Esta consistía en una bandeja de plata que pesaba más de 1,5 kilos y un tazón de plata de más de 800 gramos, llenos de los dos con ofrendas de harina y aceite. También presentó una pequeña bandeja de oro llena de incienso que pesaba unos 120 gramos. Trajo además como ofrenda para ser quemada por completo un becerro, un carnero y un corderío de 1 año. Pues trajo un chivo para la ofrenda por el pecado, y 2 bueyes, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderíos de 1 año para la ofrenda de paz. Ofrenda de Isaacar. Al día siguiente, Natanael, hijo de Suar, jefe de la tribu de Isaacar, presentó sus dones y ofrendas. Eran estos exactamente iguales que los que había presentado Naasón el día anterior. La ofrenda de Zabulón. Al tercer día, Eliab, hijo de Elón, jefe de la tribu de Zabulón, vino con ofrendas iguales a las que habían presentado los días anteriores. Ofrendas de Rubén. El cuarto día, Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén, fue a entregar sus ofrendas, que eran iguales que habían presentado con anterioridad. Ofrenda de Simeón. El quinto día, de Selumiel, hijo de Surisadai, jefe de la tribu de Simeón, con las mismas ofrendas. Ofrenda de Gad. Al día correspondiente le correspondió a Eliasaf, hijo de Huel, jefe de la tribu de Gad. También presentó las mismas ofrendas y sacrificios. La ofrenda de Efraín. El séptimo día, Elisama, hijo de Amiud, jefe de la tribu de Efraín, llevó sus ofrendas igual que las que habían presentado anteriormente. La ofrenda de Manasés. Gamaliel, hijo de Pedasur, jefe de la tribu de Manasés, fue al 8º día con las mismas ofrendas. La ofrenda de Benjamín. Al 9º día fue Abidán, hijo de Gedeoni, jefe de la tribu de Benjamín, con ofrendas iguales que presentaron los otros. La ofrenda de Dan. Ejiezer, hijo de Amisadai, llevó sus ofrendas al 10º día. Este era jefe de la tribu de Dan, y sus ofrendas fueron iguales que las de los demás. La ofrenda de Aser. Pagiel, hijo de Ocrán, jefe de la tribu de Aser, llevó sus ofrendas al 11º día y eran idénticas a los anteriores. La ofrenda de Neftalí. Al 12º día se presentó Ahira, hijo de Enán, jefe de la tribu de Neftalí, con sus ofrendas que eran idénticas a las entregadas por los otros. Conclusión. Así pues, a partir del día en que se ungió el altar, este fue dedicado con las ofrendas de los jefes de las tribus de Israel. Las ofrendas sumadas fueron bandejas de plata de más de 1,5 kilos de cada una, 12 bandejas, 12 tazones de plata de más de 800 gramos de cada uno, de modo que el peso total de la plata era casi 29 kilos, 12 cajitas de oro, cada una de ellas de 120 gramos, de modo que el peso total de oro casi llegaba al 1,5 kilos.
Para la ofrenda que se ofreció en su totalidad presentaron 12 becerros, 12 carneros y 12 chivos tiernos con las ofrendas de grano que la acompañaban. Para la ofrenda por el pecado presentaron 12 chivos. Para la ofrenda de paz presentaron 24 novillos, 60 carneros, 60 chivos y 60 corderos de un año. Dios se revela en medio del pueblo. Cuando Moisés entraba al santuario para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el cofre, entre los dos querubines. Queridos amigos, gracias por estar hasta aquí. Hemos llegado al capítulo 7 de Números. Se me viene a la mente ahora de cómo nuestro Dios nos ha bendecido tanto. En esta ocasión estábamos leyendo la cantidad de ofrendas que los israelitas tuvieron que ofrecer o los rituales que tenían que cumplir, que llevar a paso al pie del cañón, dirían. Pero nosotros tenemos la dicha ahora de entrar confiadamente al trono de la gracia. No necesitamos ofrendas de paz, no necesitamos ofrendas por nuestros pecados, no necesitamos cosas o rituales que hacer, únicamente creer en Cristo Jesús. Él es suficiente para perdonar nuestros pecados. No importa qué tan grandes sean nuestros pecados, no importa qué tan bajo hayamos caído, el Señor Jesús está abierto para perdonarnos, para limpiarnos de todo mal. Él sigue extendiendo perdón hoy en día. Él sigue, ahora ya no tenemos que ofrecer chivos, corderos, cosas físicas a Dios. Si bien lo podemos hacer en nuestra congregación, sí, pero eso no nos da perdón, eso no nos da paz, eso únicamente es en agradecimiento. Y queridos amigos, si Dios nos permite la vida, mañana nos conectaremos de nuevo en esta página, o para los que están en YouTube, en este mismo canal, para los que nos escuchan en diferentes plataformas de podcast, siempre disponible en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor FM y muchas plataformas más donde ustedes pueden escuchar esta lectura de la palabra de Dios, donde todos aprendemos. Gracias a todos por conectarse, a Yasmín en México, Asunción Woz, muchas bendiciones. Nos vemos el día de mañana si Dios nos permite la vida.